¿Qué dice la Biblia sobre la mujer? ¿Qué es una mujer? Hay muchas mujeres de las que habla la Biblia. Creo que puedo darle el primer capítulo a esto hablando sobre María Magdalena y Marta y las demás mujeres. En la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci, una obra muy reconocida que ganó mucha importancia entre 1495 y 1498, se observa a Jesús y sus discípulos a la mesa y se observa a las mujeres sirviendo a los discípulos y a Jesús, siempre tomando una postura de sirvientes fieles y leales que sirven a Jesús el vino en la copa y reparten el pan, y ellas mantienen un perfil bajo siendo siervas de los hombres. ¿Por qué no toman las mujeres parte de esta cena importante como esta que ocurre justamente antes de que el cuerpo de Cristo sea entregado? ¿Por qué solo hay hombres? Porque entre los discípulos escogidos solo hay hombres y no hay ni una sola mujer. También en la historia de Sarai y Abraham, Sarai sirve y permanece callada delante de Dios, dejando a Abraham conversar con los ángeles y Dios, y nunca Sara en ningún momento tiene algún diálogo con Dios, excepto cuando le hablan y le preguntan acerca de una insolencia que Sara muestra delante de Dios al reírse, pareciéndole chistoso que Dios diga que tendrá un hijo. Rebeca sirve a Isaac y nos entromete en las conversaciones que éste tiene con sus hijos, pues no parece que ellos se sienten a conversar acerca de sus dos hijos y tampoco parecen conversar en la cama matrimonial sobre sus dos hijos, sino que tal parece que Isaac toma todas las decisiones individualmente y él ya ha decidido quién será su heredero. Luego Raquel y Lea y Jacob, en esta historia él escoge a su heredero y las mujeres no tienen ninguna influencia sobre las decisiones que éste toma sobre sus hijos, pues él les da su herencia a todos, incluyendo a José, lo cual nos dice que él es el que dirige a todos sus hijos y mujeres y nos hace ver que él es el único que piensa por su gente y que él es el único que toma las decisiones, siempre encomendándose a Dios y preguntándole a Dios acerca de cada uno de los asuntos importantes que surgen en el camino. En el Antiguo Testamento parece ser que los hombres toman en gran estima a Dios más que a las mujeres y parece que ellos le dedican más tiempo a Dios y ponen a Dios en primer lugar y tienen mucha cercanía con Él y siempre van detrás de Él y siempre están pensando en Él y le buscan en todo momento, lo cual me ha parecido algo bueno. El rey David termina con esto en su corazón al final de sus días, tras decir ¿quién es esa mujer bella? Al referirse sobre Betsabé en su mente, él dice tú eres el más hermoso de los hombres. Después de buscar cosas bellas en su vida de entre tantas cosas malas y feas de su vida, él deja de buscar lugares bellos y deja de buscar tener cosas bellas y busca el calor de Dios y busca el rostro de Dios y busca el amor de Dios. Acabando el rey David diciendo su gran amor perdura para siempre, o el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. ¿Quién iría corriendo a rescatarte y sacarte de algún lugar malo? ¿Quién es tu escape y tu rescate? ¿Quién es nuestro ayudador y nuestra fuerza salvadora? Y estas son una de las cuantas cosas que David dice sobre Dios. Siguiendo hablando sobre la mujer está Rahab, la prostituta, quien ayuda a esconderse a unos hombres del pueblo. Esta habla con todo respeto, a pesar de ser prostituta, y se le permite habitar entre el pueblo, después de esta haber ayudado a los espías. Podría decir algo sobre Débora, quien era esposa de Moisés, pero no vemos a Débora dirigiendo o dando opinión sobre el juicio que es llevado a cabo sobre el pueblo, a pesar de que parece que él necesita un poco de ayuda para dirigir a un pueblo grande y numeroso. Y entonces el suegro de Moisés le dice, esta es una carga muy grande para ti, escoge y busca a hombres que te ayuden y aligeren tu carga. Lo dice porque es mucha gente para que él pudiera juzgar en cada caso y lograra resolver cada problema y asunto del pueblo. Después vemos a Esther, quien va delante del rey una ocasión, pero esta mantiene y muestra reverencia delante de quien es más importante que ella y se postra delante de él para hacer una petición y preguntar acerca de algo. También vemos a Ruth, quien habla con respeto y cuidado a voz, como si se tratase de alguien importante. Y a través de los demás libros no hay muchas mujeres importantes, pero sí se habla de la viuda de Sarepta y las profetisas. Las profetisas hablan con mucho respeto y con cuidado, escogiendo sus palabras con sumo cuidado, no sonando altaneras o mandonas, sino que hablando con gentileza y amabilidad. Las profetas profetizan acerca del futuro y dan palabra de Dios. La última de este libro sería María, la madre de Jesús, y Elizabeth, dos mujeres importantes de la Biblia, quienes cuidaron de dos niños que eran importantes y que llegaron a ser figuras importantes en la historia. No hay muchas mujeres importantes en la Biblia, pero las que hay dan un ejemplo de verdadera servidumbre y humildad y fe, quienes obedecieron con suma reverencia y honra y confidencia. En la antigüedad las mujeres no tenían derechos, eran tratadas como sirvientas, servían como mozas y eran hechas esclavas o concubinas sin derecho a libre albedrío o la libertad, y no podían tomar decisiones sobre qué habría de ser hecho de sus vidas, eran vendidas o dadas como regalos.
Pienso que es muy evidente que los hombres siempre reciben mucha importancia de parte de Dios y la gente, sean estos malos o buenos, siempre siguen teniendo un valor muy grande delante de los ojos de Dios y de la gente. Muchas eran vendidas como esclavas en el mercado, eran vendidas desde que eran bebés o niñas para servir o ser concubinas. Las mujeres eran desposadas con diferentes hombres, independiente de si ellas querían o no, si les gustaba el hombre con el que eran desposadas o no. Así que eran casadas con diferentes hombres de diferentes edades, fueran estos hombres adultos o ancianos. 1 Samuel 25:41, y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo: He aquí vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ya hoy se dice que con la gracia aumentó las libertades y la misericordia hacia las mujeres. Se dice que las mujeres fueron las que más se beneficiaron de la muerte de Cristo. Me pregunto si la situación ha mejorado para las mujeres y en verdad ellas ahora tienen más derechos que hace 2000 años atrás durante el tiempo del Cristo. Ciertamente que hay más derechos a las mujeres y ya no hay mucha esclavitud porque ya no son hechas siervas o concubinas de los hombres, pero lamentablemente siguen sufriendo violencia y desigualdad por ser más débiles y vulnerables y por ser mujeres. La tasa de mujeres que son madres solteras es muy alta, lo que nos da a decir que las mujeres siguen siendo tratadas como objetos, esclavas y siervas, son usadas para el placer y el disfrute de los hombres. Y también la tasa de feminicidios es muy alta últimamente y no tienen poder las mujeres ni defensa delante de los hombres. No hay nadie que defienda su voz. Puesto esto sobre el argumento de que las mujeres solo son buenas para parir hijos y que solo tienen belleza. Bien, dejando las ideologías y pensamientos humanos, ahora vamos a ver qué piensa Dios de las mujeres en la Biblia. 1 Samuel 25:41, y ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo: Aquí vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Aquí vemos la humildad de una mujer que reconoce su lugar con sumo respeto hacia el rey David, postrando su cabeza con delicadeza y modestia, haciéndose conocer delante del rey y mostrando su disposición a servir al rey. En verdad que la existencia de las mujeres gira alrededor del propósito de servir a los hombres. Que no miento, podría preguntarle a Dios y Dios diría que es verdad que las mujeres fueron creadas para los hombres. Lo puedo jurar por los cielos y la tierra y por los cabellos de mi cabeza. Dios tenga misericordia de mí y responda con toda gentileza y bondad. Pero de lo que estoy segura, las mujeres tienen derechos que fueron dados en la Biblia por el mismo Dios. Como hay leyes que hablan sobre maltratar a la mujer, no pegarle, ni negarle sus derechos. Tales escrituras las podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Según dice Jesucristo, la ley no puede ser cambiada, pero sí puede ser modificada, reutilizando lo ya existente para reforzar y mejorar las leyes ya existentes. Éxodo 22:16, si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad que los novios acostumbran dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá pagar de todos modos la cantidad que se acostumbra dar por la novia al casarse. A lo que trato de explicar este verso es que el padre puede pedir lo que quiera del perpetrador y que pueden apretar con sus manos al que cometió el agravio para hacer que éste pague de la manera en la que el padre bien le parezca y decida, ya sea convirtiéndose en su siervo o esclavo, pagándole de su salario por una cantidad de tiempo, o se puede decir basado en la ley que quiere que se haga con el que deshonró a su hija. O sea, puede hacer cualquier cosa con el culpable, excepto darle muerte, porque no hubo muerte alguna y ninguna pérdida, porque solo un agravio fue cometido y también porque está hecho a imagen, semejanza de Dios, por lo cual es hijo legítimo de Dios y no puede sufrir muerte, pues ninguna vida ha sido quitada. Por eso ninguna vida debe ser quitada. El padre puede hacer que el pueblo lo ridiculice y avergüence al que cometió el crimen para que éste reciba un trato diferente de parte de la gente, y puede hacer una humillación pública del culpable, provocando que éste sea marginado y que le cueste vivir y encontrar empleo. El problema fue en aquellos tiempos que los hombres agregaban sus propias palabras a la ley y juzgaban según les parecía, pues que el problema era que no había muchas personas que pudiesen hablar con Dios, por lo que aquellas personas que podían hablar con Dios eran llamadas profetas o videntes. Vemos la falla de las personas de la antigüedad en preguntar sobre los asuntos importantes a Dios a través de todas estas escrituras, pues que ellos no estaban acostumbrados a tratar con un Dios o una divinidad, así que no sabían cómo dirigirse a Él y tampoco sabían cómo invocar su nombre. Diciendo Moisés: ¿quién le digo al pueblo que me ha enviado? Que ni siquiera Moisés sabía el nombre de ese Dios desconocido, el cual estaba hablando por medio de una zarza que estaba ardiendo. Aquí en Éxodo 22:16 encontramos otra ley para las mujeres en donde prodice. De nuevo nos dice: no maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me claman a mi ayuda, y yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes, y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Aquí vemos cómo Dios se preocupa por las viudas, quienes son mujeres, y los huérfanos.
Aquí se está preocupando Dios por las personas que son indefensas y castiga a quienes los maltraten. Éxodo 22, 29, 30. No dejen de traerme sus ofrendas de trigo y de vino. No se olviden de entregarme a su primer hijo, y las primeras crías de sus ganados podrán dejarlos con su madre los primeros 7 días, pero el 8º día me los entregarán. En esta escritura nos da a saber que los hijos que las mujeres tienen son para Dios y no para los hombres. Así que a la mujer se le da derecho de darle de mamar a su hijo. A lo que trato de decir es que tiene derecho de cuidar y criar a sus propios hijos, que hasta incluso el mismo Dios se preocupa de darle tiempo a la madre con su hijo, para que ésta tenga tiempo para el hijo, para ser ungido con aceite y para ser presentado delante de Dios, lo cual muestra que Dios es sensible, porque se preocupa por darle tiempo a la madre con su hijo, para que ésta le dé a amamantar. La leche materna es muy importante y también la presencia de la madre y el cuidado de la madre, por lo cual esto nos prueba que Dios se preocupa por la mujer y que muestra ser muy sensible hacia las mujeres. En otra parte de la Biblia, Dios dice que no se debe cocinar el cabrito con la leche de su madre. Esto muestra la sensibilidad de Dios incluso por los animales. Luego también cuenta la Biblia la historia de Elías y la viuda de Sarepta, en donde dice Jesús que había hambre en toda la tierra, pero que Elías fue enviado solamente a una viuda, una mujer. Aquí Dios muestra la preocupación de Dios. Aquí Dios muestra la preocupación de Dios hacia una mujer, dándole cuidados y proveyéndole como si de su marido se tratase, mostrando preocupación por esta mujer, aún habiendo más personas afuera que necesitaban de la providencia de Dios y la ayuda de Dios. Esto demuestra que Dios es imparcial y que es justo, y Él no hace injusticia, que en Él no existe la desigualdad. ¿Pudo Dios haber enviado a Elías a un viudo de Sarepta en vez de enviarlo a casa de una viuda en Sarepta? Pudo haberlo enviado a un viudo en Sarepta y no a una viuda en Sarepta. Éxodo 21:20. Si alguien golpea a su siervo, aquí nos muestra que Dios es imparcial, que Dios no escoge, no da importancia más a los hombres, sino que Él es imparcial y que Él trata a todos con igualdad y que no hace acepción de persona. Porque pudo haberlo enviado a un viudo en Sarepta, pero lo envía a una viuda en Sarepta. Éxodo 21:20. Si alguien golpea a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Éxodo 21:20. Esta ley puede ser utilizada también para poder defender a una mujer. Dice, si alguien golpea a su siervo o a su sierva, aquí incluyen a las mujeres, también incluye el sexo femenino, no solo el sexo masculino, porque dice, si alguien golpea a su siervo o a su sierva con una vara, dice, y muere bajo su mano, será castigado. Aquí muestra que Dios le importan los derechos humanos, porque le importa lo que le pase a un simple siervo, una simple sierva, las cuales han sido dados para servir a un señor o a una persona que es de mayor rango y que es importante. Así que aquí estamos viendo cómo Dios muestra preocupación, o muestra Él muestra preocupación hacia los derechos humanos, y Él le está dando importancia a los derechos humanos al preocuparse por un simple siervo, una simple sierva, incluyendo a el sexo femenino y no solamente el sexo masculino. Y esta ley podría ser utilizada para poder defender los derechos de la mujer también, porque los hombres no deberían si un siervo tiene bastantes derechos, también la mujer debe de tener y ha de tener más derechos que incluso un siervo o una sierva. En Éxodo 21, 26, 27, si alguno hiere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, y lo dañare, le daré libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Aquí de nuevo vemos a Dios incluir al sexo femenino y no solamente al sexo masculino. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Éxodo 21, 26 al 27. Aquí está incluyendo al sexo femenino y no solamente al sexo masculino de nuevo. Lo cual muestra que Dios sí le importa a la mujer, porque está incluyendo a la mujer también aquí. Esta ley no solo es aplicable con siervos del sexo masculino, sino también puede ser utilizada con las siervas, que son mujeres. Esto nos dice que esto bien puede ser aplicable con las mujeres que tienen marido, las cuales son vistas como las siervas de los hombres. Así que esta ley puede ser utilizada también para defender los derechos de la mujer.
Está declarando esto, que si un siervo tiene derechos y es bien tratado, también una mujer merece tener el mismo derecho. A lo que Jesús dijo, si un asno cae en un pozo, no irían a sacarlo aunque fuese sábado. A lo que trata de decir aquí es que si un animal recibe buen trato y la gente se preocupa por él, también un ser humano merece recibir el mismo trato y cuidado sin importar qué o qué. Por último, terminamos con Proverbios, en donde habla sobre los derechos a la mujer y sobre el rol que ésta desempeña en el mundo. En Jueces 4:11, la mujer desempeña un papel importante en lo laboral y el trabajo. A esta mujer que llega a ganar respeto por sus virtudes, su buen comportamiento y su sabiduría. Esta se convierte en jueza, quien se le permite juzgar sobre mujeres y hombres por igual, dándole derecho de tener voz y voto sobre los asuntos del pueblo, sean estas mujeres o hombres. La habilidad y la preparación de una mujer es reconocida y apremiada, y esta mujer es tratada con sumo respeto. La Biblia dice que las mujeres tienen derecho a tener trabajo y que debe ser reconocida su capacidad en lo laboral y en la sociedad. En Proverbios 31:10-31 dice justamente esto: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido a las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla a las puertas de sus hechos. Dios en Génesis dice dice al hombre con dolor sacará el pan de la tierra. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Salmos 104:22-23. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Proverbios 31:16 dice que la mujer considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. A lo que está diciendo es que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, que la mujer tiene derecho a tener trabajo y trabajar, y que la mujer, de la misma manera en la que el hombre se levanta de mañana y sale a su labranza para trabajar la tierra, del mismo modo la mujer puede trabajar y plantar viña del fruto de sus manos. Y que puede negociar, puede ser una negociante, puede ella estudiar negocios o hacer algo que tenga que ver con negocios. La mujer también puede ser señor de su casa y puede dirigir en cuanto a lo mundano se refiere y que puede ser y que en cuanto a lo mundano se refiere, que la mujer puede dirigir. La mujer también puede ser señor de su casa y que puede dirigir en cuanto a lo mundano se refiere, y que puede dedicarse a la economía de su casa y a la administración del dinero de su hogar, y que puede enfocarse en los negocios y hacer dinero. Que el marido debe de darle parte de su salario a la mujer para que ésta haga con ello lo que quiera. Esto apoyado por lo que dice Proverbios 31 cuando dice: considera la heredad y la compra. Además, la mujer es la única que sabe qué se necesita en la casa y qué necesitan los hijos. La mujer merece ser bien tratada y merece tener derechos y merece recibir reconocimiento por sus capacidades y por sus obras. De esto, el por qué nacen mujeres muy bellas. Nacen para hacer que las mujeres, ayudar a las otras mujeres a obtener un lugar, a obtener respeto. Estas mujeres ayudan a que otras tengan un lugar y honor y honra entre los hombres, para ayudar a las mujeres a obtener derechos y respeto.
Lastimosamente, las mujeres se afrentan entre sí, se hacen daño entre sí y compiten entre sí, se envidian entre sí en vez de apoyarse. Pero podemos reconocer que las mujeres dependen mucho de su belleza y de su cuerpo, pero que también pueden vivir con mucha honra y virtud. ¿Cuál es el valor de una mujer delante de los ojos de Dios? Dios cree que nacieron para servir. Sí, es cierto que piensa que deben servir con mucho gozo y de buen ánimo, pero también cree que las mujeres merecen derechos, cuidados y buen trato. Además, todos nacimos para servir a alguien, todos tenemos que servir en alguna parte de nuestra vida, pero queda conclusivo que la mujer permanece con el estatus de una sierva, pues tras investigar minuciosamente a detalle leyendo las escrituras he llegado a la final conclusión que la mujer nació para servir, porque el mundo, los cielos, la tierra y los mares fueron creados para el hombre, incluyendo la mujer. Sin embargo, hemos llegado a ver a través de las escrituras que las mujeres también tienen derechos. Al observar el mundo me di cuenta que los hombres dominan sobre las mujeres y que se enseñorean de ellas y que ellos tienen más voz y autoridad sobre el sexo femenino. Aunque esto no les da el derecho a maltratarlas porque deben de defender sus derechos. Todas las personas se hacen esta pregunta por lo menos una vez o 300 veces en su vida. ¿Por qué nací? ¿Por qué habré nacido? Las mujeres nacieron para los hombres, para concebir y para servir a la gente. Son sometidas bajo diferentes pruebas y dificultades desde que nacen para que se les escoja qué uso o destino tendrán, ya sea ser esposas de los hombres o servir a los demás. Muchas mujeres se enojan y se desagradan de que Dios las escoja para servir, porque quieren llevar una vida normal. Porque quieren llevar una vida normal, tener dinero, casa y casarse y tener hijos, y por eso viven amargadas o porque sufrieron algo doloroso. Muchas mujeres se enojan y se desagradan de que Dios las escoja para servir, porque quieren llevar una vida normal, tener dinero, casa y casarse y tener hijos, y por eso viven amargadas o porque sufrieron algo doloroso. A eso probado de que todo en este mundo tiene un propósito, la tierra para el hombre y para dar su fruto, y los cielos para cubrir la tierra y esparcir la luz, y los mares para saciar la sed y para dar refugio a los peces, y el sol para alumbrar en el día y dar vida, y la luna para alumbrar la noche, y las estrellas para guiar y adornar la noche. Esto nos da a saber que todo tiene su propósito de existencia y su uso. Así también el hombre y la mujer. Cada uno tiene su diferente uso y propósito por el cual nacieron.